Romanos capítulo 12. El apóstol Pablo nos ha hablado del capítulo 1 al capítulo 5 en una amplia exposición cómo el ser humano pecador es reconciliado en la persona de Cristo Jesús con Dios. Y todo esto por la fe, capítulo a capítulo, hasta donde el Espíritu Santo nos lo ha permitido. Hemos desglosado hasta ahora esa parte. Luego del capítulo 6 al 8, nos muestra cómo somos santificados en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo. Porque lo que empieza en el trono de Dios, lo consuma Cristo Jesús y lo activa el Espíritu Santo. En el capítulo 9 al 11, o en los capítulos 9 al 11, vemos cómo Israel rechaza a Dios al no aceptar a Cristo Jesús. Y por ende Dios rechaza a Israel por no recibir semejante don. Y esto permite que el pueblo gentil sea aceptado en Cristo Jesús. Y finalmente veremos cómo Israel se volverá a Dios al final de los tiempos, según lo que hemos podido mirar. De acuerdo con la doctrina que hemos recibido en los 11 capítulos anteriores, ahora el apóstol nos llevará a la práctica de esa doctrina en la vida diaria del cristiano, sin importar la época o la cultura en la cual le deba o le toque desempeñar su cristianismo. Porque recordemos que el cristianismo no se amolda a la cultura de los pueblos, es contracultura, establece la cultura del reino, que es la que realmente nosotros anhelamos, en la cual creemos y por la cual hemos sido alcanzados. Entonces en el capítulo 12 el apóstol comienza diciendo, así que Pablo va a unir lo que los estudiosos llaman las dos secciones de la epístola. Toda esa doctrina hasta el capítulo 11, ahora hasta el capítulo 16 la va a llevar a la práctica, al día a día. Sí, desde la señora ya fregando los trastos o lavando la ropa, o el marido comedido que hace los oficios de la casa, hasta el encumbrado gerente o el hombre que, habiendo sido tocado por Cristo, de acuerdo con esa doctrina por haber renovado el entendimiento, entonces le corresponde vivir. Por eso él dice, así que, hermanos. La palabra hermanos acá claramente nos lleva a referirnos a las personas nacidas de nuevo y con la mente renovada, porque créanme, pasar por esos primeros 11 capítulos como el Espíritu Santo nos lo ha permitido, porque no es por obras nuestras, sino por la gracia misma de Dios, a uno le renueva la mente. Y si lo hacemos vez tras vez, con mayor razón. Entonces él dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. No podemos ir de afán. Es imposible. Cuando él dice, os ruego, no es una orden. Aquí no estamos hablando del apóstol que de manera imperativa nos dice que no. Él está acudiendo a nuestra inteligencia espiritual. Cuando dice, os ruego, realmente está diciendo, vea, los animo, los exhorto, les ruego, les pido, hasta cabría decir, les imploro. Es que si somos cristianos, lo lógico es que usted y yo nos comportemos como tales cristianos. Lo que vamos a ver, tengamos mucho cuidado, no es fruto de nuestro esfuerzo. Es simplemente el fruto natural del que tiene una nueva vida. Por eso, él, no en tono de regaño, sino en tono de conclusión, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Es que en la infinita bondad de Dios, que nos ha dado perdón y reconciliación con Él, en la persona de Cristo Jesús, y como ya lo hemos dicho,
por la obra del Espíritu Santo que nos santifica. A eso se refiere por las misericordias de Dios, porque es gracias a Dios que estamos reconciliados con Dios en Cristo Jesús. Y si a eso le sumamos, como si fuera poco, el incluirnos en su propósito de familia, cuando Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios, entonces ahora nosotros debemos corresponder a esas misericordias que Dios ha tenido en Cristo Jesús para con esta humanidad que bien necesitada está de Dios, pero en Cristo Jesús ha encontrado la solución. Hablando con nuestra apreciada pastora en estos días, llegábamos a la conclusión y decíamos, es que si no fuese por Cristo, la humanidad no hubiese podido conocer a Dios, el Padre. Si no hubiese sido por la labor docente del Espíritu Santo, jamás hubiésemos llegado a Cristo. La humanidad estaría todavía en completa tiniebla y en completa oscuridad. De manera que las palabras son de mucho peso cuando Pablo dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, ojo pues a lo que viene, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Permítame ser claro en aras de este asunto. Cuando él dice que presentéis, está hablando de conscientemente consagrar, está hablando de conscientemente dedicar, está hablando de responsablemente poner en, está hablando de en gratuidad o en gratitud hacia esa misericordia de Dios, entregar. ¿Y qué es lo que le vamos a entregar a Dios? Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. El cuerpo acá se refiere a este vehículo en el cual transitamos con nuestra alma y con nuestro espíritu. Es el cuerpo como un medio. Sí, ese cuerpo que nos transporta, en el que nos transportamos, es un instrumento por medio del cual todo nuestro quehacer humano, ahora como creyentes, vuelvo y te digo, el capítulo 12 comienza diciendo, así que hermanos, esto es para creyentes. Si usted llega a esta conferencia como persona no nacida de nuevo y mucho menos con mente renovada, no se refiere a usted. Esto se refiere a los que conscientemente sabemos que hemos sido alcanzados por la obra del Espíritu Santo para creer en Cristo Jesús y que una vez, como creyentes, nos hemos dedicado a la deliciosa tarea de conocer a Dios a través de Cristo Jesús. Por eso él dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Es decir, cómo nosotros nos ofrecemos a Dios diariamente. Y usa la palabra sacrificio. Un pensador cristiano llamado Crisóstomo dijo lo siguiente. Este señor Crisóstomo en su época dijo lo siguiente. Mire qué interesante. Comillas. ¿Cómo puede el cuerpo volverse un sacrificio? Es decir, que el ojo no vea nada malo y se ha vuelto un sacrificio. Que la lengua no diga nada vergonzoso y se ha vuelto una ofrenda. Que la mano no haga nada ilícito y se ha vuelto una ofrenda quemada. No, dice Crisóstomo. Pero aún esto no es suficiente. Permítame abrir un paréntesis acá. Es que un sacrificio no consiste solamente en haber dejado de pecar. El asunto ahora es, en este momento que no peco, porque he nacido de nuevo y tengo mente renovada, y por lo tanto esos ya no son mis senderos, ¿a qué dedico realmente mi vida? Porque algunos creyentes circunscriben su vida a dejar de pecar y pare ahí. No, es ser activos. Cierro el paréntesis y continúo con Crisóstomo. Que la mano no haga nada ilícito y se ha vuelto una ofrenda quemada. No, dice Crisóstomo, pero aún esto no es suficiente, pues necesitamos la práctica activa del bien. La mano debe hacer caridades, la boca debe bendecir
a los que maldicen. El oído debe dar atención sin cesar a las lecciones divinas que el Espíritu Santo nos da. Pues un sacrificio no tiene nada impuro. Un sacrificio es la primicia que nos impulsan a otras cosas. Y por lo tanto, entonces, con nuestras manos y nuestra boca y todos nuestros demás miembros, traigamos primicias a Dios. Entonces dice el apóstol: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Cómo es ese sacrificio? En primer lugar, Pablo dice, sacrificio vivo. Como ya hemos renovado nuestra mente con la lectura juiciosa de la carta a los Hebreos, pensemos en que usted y yo ya la leímos y la escudriñamos, y si no, pues la podemos volver a repasar. ¿Por qué Pablo insiste en que es un sacrificio vivo? Porque es que los sacrificios del Antiguo Testamento eran animales sacrificados. Eran animales que morían al ser sacrificados. En cambio nosotros, los seres humanos, morimos al pecado, pero nuestros cuerpos siguen vivos. Porque realmente Cristo es el que completó todo el proceso. Cristo es el que muere y a la vez el que resucita. Lo hace todo Él. Vuelvo y te digo, permítame repetir, nada es en nuestras fuerzas. Esto inicia con Dios, sigue con Dios y termina gracias a Dios. Todo lo hace Él. Entonces, ahora nosotros vivimos y podemos vivir enteramente para Dios gracias a lo que Cristo ha hecho, porque con nuestro cuerpo que no ha muerto, ahora podemos seguir viviendo para Dios en sacrificio vivo. Permítame citar más pensadores, porque no vamos a creer que somos los únicos que en todos estos siglos han pasado por acá. Este se llama Audrey Williamson. Él dice, esta es la palabra clave, vivo. Es la palabra clave para la vida exterior de un cristiano. Es más que el rendimiento. Dice, hemos de ser consumidos sobre el altar santo al servicio de Dios. Otro pensador, William Greathouse, dice, mire qué importante esto. Así como el soldado se sacrifica a sí mismo por su patria en tiempo de guerra, o como el hombre de ciencia se sacrifica a sí mismo en pro del avance del conocimiento médico para que sea usado para la salud de la humanidad, así el cristiano se ofrece. Él se ofrece a sí mismo por el reino, y esto implica un sacrificio constante de lo físico por el bien de lo espiritual. Pongámosle versículos a estos pensamientos. En otra carta del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 9, mire lo que dice del versículo 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que yo, Pablo se pone como ejemplo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice entonces Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En segundo lugar, ese sacrificio, además de vivo, ese cuerpo, además de presentado vivo, dice, santo. Es muy diferente a la forma en cómo los seres humanos que no conocen de Dios y aún están bajo pecado y cometen pecados, hacen con sus cuerpos. Citemos esta misma carta en el capítulo 1, versículo 24, allí dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El creyente entonces sabe que su cuerpo es de Dios y para Dios es su uso desde su conversión. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 17 al 20, Pablo nos muestra el proceso de la siguiente manera, diciendo: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, porque es una de las vertientes del pecado a las cuales los seres humanos se pueden dedicar con sus cuerpos. El creyente no. Dice allí Pablo: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Recuerda, la palabra central acá es cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pero esta es la parte interesante. O ignoráis, porque está refiriéndose a creyentes ahí en Corinto, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Es que ya no nos pertenecemos. Y dice Pablo: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y también el apóstol Pedro no se queda atrás cuando nos recuerda en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 13 en adelante: téngame paciencia. ¿Cuál es el afán? Dice allí Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, la testa. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Pedro no deja títere con cabeza. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. John, ¿de qué estamos hablando? Que Pablo en este capítulo 12 comienza diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. 1, ese sacrificio debe ser vivo. 2, como acabamos de ver, debe ser santo. Pero no se queda ahí y dice: agradable a Dios. Ese agradable ahí da la idea del olor suave que sube al olfato de Dios. Un buen olor. También lo podemos ilustrar con algunos versículos de las Sagradas Escrituras. El mismo Pablo en Romanos capítulo 14, en el versículo 8, nos va a decir en su momento: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, refrendando que ya no nos pertenecemos. Pero en cuanto al olor agradable, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 9 al 10, nos dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y como si fuera poco, en Efesios lo recuerda Pablo, ¿no? En el capítulo 5, versículo 10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Y está después de una larga lista de cosas que agradan a Dios. Y finalmente, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, el versículo estrella de todo creyente para cuidar su mente, allí Pablo dice:
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fuerte, ¿ah? Entonces, recordemos por qué estamos acá. Pablo nos ha dicho en este capítulo 12, versículo 1, apenas hemos agotado un versículo, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y remata diciendo, que es vuestro culto racional. Mejor dicho, lo que un ser racional entiende como servicio correcto, real, apropiado y digno, es lo que uno le debe ofrecer a Dios. Creo que no sobra decirte, una mente que ha nacido de nuevo y que se renueva constantemente con la voluntad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras. Entonces, nosotros podemos pensar lo que otro dijo, Epícteto. Miren lo que dijo este señor. Más claro, no va a cantar el pájaro. Mire, dice Epícteto, comillas, si yo fuera un ruiseñor, haría lo que es correcto que un ruiseñor haga. Pero en realidad, yo soy una criatura racional, lógica. Así que por lógica, debo alabar a Dios. Y uno dirá, ¿qué será eso de culto racional? Entiéndase por culto que la palabra abarca servir a Dios, adorar a Dios, servir a Dios con nuestros pensamientos, no solamente con nuestros actos. Y ese alabar a Dios es la respuesta lógica a la gracia o a la misericordia que Dios nos ha entregado en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido juiciosos en la renovación de nuestro entendimiento con toda la doctrina, como ya lo refrendamos, del capítulo 1 al capítulo 11 de esta carta a los Romanos. Ahora Pablo, entonces, pasando a la parte práctica, la praxis del creyente en el día a día, va a condensar todo ese conocimiento espiritual que nos ha entregado en las acciones diarias. Alguna vez, en la primera lectura que hicimos juiciosos hace unos años, muy superficial además, porque en aquel tiempo no teníamos tanta luz como la que tenemos ahora, gracias al Espíritu Santo hoy en día, por lo general al creyente se le dice continuamente qué es lo que debe hacer, olvidando, sin ninguna mala fe desde luego, por parte de los predicadores, que consiste más en fundamentar primero lo que el creyente es en Cristo, gracias al Espíritu Santo que nos activa en Cristo, para agradar al Padre por ese conocimiento que en Cristo Jesús hemos recibido, y por ende, entonces, podríamos usar las palabras de Juan el Bautista cuando le decía a sus oyentes, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y en años anteriores, cuando comenzamos este capítulo, decía, y el ejemplo es válido aún, comenzar la predicación en la carta a los Romanos desde el capítulo 12 es como pretender construir un edificio desde la azotea. Fíjate, la azotea es el último de los niveles, arriba, el de la cúspide. Y fíjate tú y yo comenzar a construir desde la cúspide, se nos cae el edificio, pues es que lo de la casita del aire solo está en un vallenato. O sea, hay que empezar por las bases, por los fundamentos. Primero hay que excavar,
Y eso es lo que Pablo ha hecho en el capítulo 1, cuando nos muestra la humanidad apartada de Dios y sumida en sus pecados como retribución por haberse olvidado de Dios. En el capítulo 2, donde llama la atención de aquellos que teniendo la ley, a quienes conocemos como judíos, se ufanaban de tenerla pero no la cumplían. En el capítulo 3, recordemos que Pablo nos dijo que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y entonces nos lleva a reconocer que necesitamos a Cristo Jesús. En el capítulo 4 nos retrocede hasta Abraham para decirnos que este nuevo caminar es por la fe, no por el cumplimiento de la ley mosaica. En el capítulo 5 nos habla del perfecto amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, que nos amó a nosotros primero sin nosotros amarlo a Él. En el capítulo 6 nos muestra, porque allí dio una puntada de lo que era presentar los cuerpos en sacrificio vivo, y ahora lo está ampliando en este capítulo 12. En el capítulo 7, Pablo nos mostraba la aparente contradicción del creyente maduro que se ha dado cuenta que hay una ley en sus miembros que es muy diferente a la ley de su mente, y entonces los lleva constantemente a ese tira y afloje entre lo que es querer vivir la vida de la carne y la vida del espíritu. Pero gracias a Dios en el capítulo 8 nos explicó que es gracias, valga la redundancia, al Espíritu Santo de Dios que precisamente nos incrusta en Cristo para ser hijos de Dios. En el capítulo 9, 10 y 11, pues ya nos explicó ampliamente acerca del pueblo de Dios y de su defección que a nosotros nos bendijo como gentiles para poder ser incrustados, siendo arrancados del olivo silvestre para ser incrustados en el buen olivo. ¡Qué maravilla! Pero no nos podemos quedar ahí, para finalmente llegar a este capítulo 12 y decirnos, bueno, ahora sí empecemos a construir qué es el hacer del creyente, mientras le corresponde dar testimonio después de haber conocido a Cristo Jesús y parte para estar con el Señor, o el Señor viene por él, dependiendo de la época que nos corresponda, basados precisamente en los buenos fundamentos que en todos los capítulos anteriores Pablo nos ha dado. Entonces esa es la aventura que nos espera, descubrir todo esto. Por el momento, contentémonos con leer este primer versículo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.